Señor presidente de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, rector al mismo tiempo de la Facultad de Teología de Granada de la Cartuja, querido Fonfo, señor rector magnífico de la Universidad de Deusto, querido Jaime, señor director territorial de la Caixa, querido Rafael, señor director de la Loyola Leadership School, querido Paco, autoridades queridas, miembros del patronato, que veo algunos también, de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, claustro y personal de la Universidad Loyola Andalucía y de ETEA, señoras y señores, queridos amigos. Si dijera que es para mí un honor el estar hoy aquí con ustedes, animando con mi exposición esta edición de Diálogos Loyola, muchos de ustedes, con no poca razón, dirían que es un honor auto-otorgado, porque al fin y al cabo, Diálogos Loyola es parte de la universidad que dirijo. Pero llevarían solo parte de la razón, porque el honor, no sé si merecido, viene por partida triple, porque me ha presentado el rector de la más antigua universidad en tiempos contemporáneos de la Compañía Jesús en España, el rector de la Universidad de Deusto, que el año pasado cumplía 125 años. Porque es un honor que a la Caixa le pareciera una buena idea que hoy reflexionáramos sobre la universidad y que lo hiciera este bisoño rector que les habla. Y finalmente porque su presencia aquí y la expectación que ha despertado esta reflexión es todo un inmenso honor. Quiero dar, pues, las gracias, en primer lugar, a Jaime Ora por haber aceptado presentarme en sociedad y por la forma tan elogiosa en que lo ha hecho. Hay algunas cosas que no sé de dónde las ha sacado, pero son ciertas todas. Pero también por la mucha ayuda que en todos los campos estamos recibiendo de él, de su equipo y de su universidad. Loyola quiere parecerse en muchas cosas a Deusto y a mí me gustaría mirarme también en él. Gracias, Jaime, de corazón. Quiero dar las gracias en segundo lugar a la Caixa, y no es un lugar común el hacerlo, porque gracias a su ayuda tuvimos una primera tarjeta de presentación de nuestro proyecto en Sevilla, en este foro que iniciamos hace ya 2 años, cuando todavía no éramos más que eso, un proyecto. Gracias, pues, por haber confiado en que podíamos llegar a ser algo más. Y finalmente quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí oyendo otra conferencia sobre universidades. Veo entre el público a muchas caras conocidas que saben de universidad más que yo, Antonio, así que desde aquí gracias por venir a escuchar mis reflexiones y a dialogar conmigo y con el rector de Deusto. Les invito a que al final de mi reflexión se animen a dialogar. Recuerden que en su origen griego la palabra diálogo se puede traducir un poco libremente como palabra compartida, palabra entre dos. Estos son diálogos Loyola, por tanto, al final hablemos. El título de mi reflexión para animar este diálogo es Retos de la educación superior en el siglo XXI. Para abordarlo, permítanme que haga 3 precisiones y luego elabore un cuestionario de tal forma que el conjunto de respuestas dé como resultado una reflexión argumentada y ordenada, aunque necesariamente no exhaustiva, o sea, incompleta. La primera precisión es que esta conferencia es un ejercicio típico de prospectiva, es decir, un ejercicio de anticipación de lo que puede ocurrir. El futuro, desde luego, no está escrito y, aunque en manos de la providencia, nos pertenece, porque en gran parte depende de cómo lo abordemos. De ahí la utilidad, al menos en mi opinión, de estos ejercicios de prospectiva, porque es mejor pensar el futuro y hacer, aun a riesgo de equivocarse, que acertar porque no se ha pensado nada y nada se hizo. Y para que sea interesante, más allá de un conjunto de generalidades indemostrables e inconmensurables, la prospectiva ha de hacerse en un horizonte razonable. Digamos, 2 siglos, mejor unas décadas. Por eso, no se ilusionen pensando que voy a intentar proyectar las variables a 50 años. Confórmense con que logremos visualizar los retos de la educación superior en las próximas 2 décadas. La segunda precisión es que para mí la educación superior se concentra en la universidad. Es cierto que en muchos países no toda la educación superior se realiza en la universidad, pues hay escuelas de negocios que no están en ella o facultades de teología a las que no se les da ese estatus universitario, pero no es menos cierto que su ámbito es relativamente reducido y afecta a una parte relativamente pequeña del total de la educación superior mundial. La tercera y última precisión es que la universidad sobre la que voy a hablar es la occidental, es decir, aquella que sigue la tradición iniciada por la Universidad de Bolonia en el 1088, París, Oxford, Cambridge, Salamanca y que llega hasta nuestros días. No voy a hablar ni me voy a referir a la educación superior en la cultura islámica, que también la hay, o en la China, ni de su proyección en el futuro, ni de su competencia con nuestras universidades. Por eso la mayoría de mis reflexiones se circunscribirán a los sistemas universitarios occidentales, especialmente a los que mejor conozco, que son
junto con el español, creo, el alemán y el norteamericano. Y procuraré hacer siempre que pueda referencias relativamente cercanas, aunque no metiéndome en berenjenales. Así pues, la pregunta genérica a la que voy a responder, eso sí, menos elegantemente formulada que en el título original, pero creo que bastante más clara, es ¿qué va a pasar con la universidad en las próximas décadas? O, en concreto, ¿qué podría pasar con las universidades españolas en los próximos años? ¿Cuáles son sus retos? ¿Ante qué peligro y amenaza se enfrentan? La respuesta a esta pregunta debiera dar lugar a otras muchas que seguro ustedes me harán para hacer el diálogo. Empecemos por elaborar un pequeño marco teórico, una visión, teoría saben que en griego también significa visión, que nos permita analizar el futuro, descomponer en sus partes, también del griego, y los retos entendidos como peligro y oportunidades a los que se enfrenta la universidad. La universidad es ese conjunto de estudiantes y claustro, de enseñanza y publicaciones, de edificios y de procedimientos, se puede analizar, en mi opinión, siguiendo un triple enfoque. Se puede hablar de la universidad como concepto, es decir, cuando generalizamos y personalizamos. Así decimos, las relaciones entre la universidad con mayúsculas y la empresa han de ser más profundas. Y debajo de cada uno de los que dicen esa frase late un concepto de universidad diferente, que muchas veces llevan al mal de Pirandello de la incomprensión. Porque el concepto de qué es una universidad, qué es lo universitario, es diferente en cada país. Incluso me atrevería a decir que en cada época, casi en cada persona según su grado de conocimiento de la realidad universitaria y de su experiencia universitaria. Explicitar qué es la universidad como concepto y cómo evoluciona y varía ese concepto a lo largo del tiempo y de las sociedades, hacer una especie de ensayo sobre la metafísica de la universidad no es algo novedoso, pues ya Ortega lo hizo en su misión de la Universidad de 1930, pero parece que es un ejercicio olvidado. Será lo primero que aborde, porque según el concepto que tengamos de qué es una universidad, depende de qué estamos hablando. Más aún, es interesante saber cómo evoluciona o no y por qué el concepto de universidad en cada sociedad es como es para poder hablar con una cierta propiedad y precisión de ella. Se puede hablar también de universidad, de la universidad como institución social. Es decir, siguiendo a los funcionalistas sociológicos clásicos, una institución es un conjunto de relaciones sociales entre agentes con comportamientos previsibles y un objetivo específico. O lo que es lo mismo, hablar de la universidad es hablar de los estudiantes, los profesores y del personal y de sus relaciones. Es hacer un análisis interno de la universidad, una sociología de la universidad, si me permiten, un análisis que también pocas veces se oye, si es que se hace alguna vez. Y es clave para comprender la universidad del futuro, porque como intentaré demostrar más adelante, cambian los estudiantes, cambian los profesores, cambian las relaciones entre ellos, cambia la actividad universitaria. Como cambia la tecnología y las posibilidades de movilidad. Las tecnologías de la información y la globalización serán elementos esenciales que están cambiando el mundo universitario desde dentro. Finalmente, se puede hablar de la universidad como agente social, económico o político, como un pilar social junto a la empresa, sistema productivo, el gobierno, sistema político y la familia, sistema social. Hubo incluso una época en la que la literatura le daba a la universidad un papel político, y quiero subrayarlo. Así, tras el Mayo francés de 1968, las protestas hippies de Beckerley de aquellos años, la universidad se analizó como un constructo político y se hizo un canto a su papel de dinamizador político. Incluso aquí en España, y no me refiero al acontecimiento del 56 porque son anecdóticos, tuvo un papel relevante en la transición y muchos la recordamos. O no hace mucho, en esta misma sala, recordábamos el relevante papel político de la UCA de San Salvador en los procesos de paz de aquel país. Pero hoy el rol de la universidad, al menos en las sociedades democráticas occidentales, no es el de ser un agente político. Hoy se le asigna más un papel de estabilizador político al formar a los líderes futuros que el de agitador. Más aún, superado este papel, la universidad es vista hoy como un dinamizador social que permite la dinámica ascendente, permítame la redundancia, de estatus social y como agente de transformación económica, la famosa tercera misión de la universidad, a través de sus relaciones con la empresa y con otras instituciones económicas. Hacer este análisis sería abordar, si ustedes me lo permiten y no lo ven un rasgo de imperialismo del economista, hacer una economía amplia de la universidad. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es eso que llamamos universidad? Lo que define a la universidad como institución social frente a otras instituciones son tres elementos diferenciadores. El elemento personal o de comunidad, el elemento de misión y objetivo, el elemento de actividad. Es decir, una universidad es una comunidad de personas, estudiantes, profesores y personal o staff, que se reconocen y se relacionen
Y sería un estudio antropológico muy interesante y muy curioso la forma en la que las comunidades universitarias se autodefinen y autodelimitan, que tiene como misión la formación de los primeros, es decir, de los estudiantes, y en algunos casos la creación de pensamiento a través de las actividades de docencia y, en el caso de que así sea, de las de investigación e innovación. Y si estoy teniendo muchas cautelas y precisiones con el tema de la investigación es porque originariamente la universidad no incluía la investigación. Así, en efecto, las primeras universidades, las universidades medievales, tenían como misión la de formar juristas y teólogos con los que servir a la Iglesia y a los incipientes estados de la Baja Edad Media. No sería hasta la Revolución Científica del XVII, hasta que ésta madurara ya a principios del siglo XIX, que no se produce el primer cambio profundo en el concepto de universidad. Es curioso que la Universidad Ilustrada casi tiene el mismo carácter de formar servidores de la Iglesia, para la Iglesia y para el Estado, que la medieval. Y así tenía como objetivo, su objetivo no sería la ciencia, sino la formación de hacendistas, economistas, médicos, maestros, etc. La gran revolución a la que antes me refería del concepto de universidad llegará tras las guerras napoleónicas con la creación por Wilhelm von Humboldt de la Universidad de Berlín, hoy Universidad Humboldt zu Berlin, en 1810. Humboldt sintetiza el nuevo concepto de universidad, añadiendo a su misión la de investigar para generar nuevo conocimiento. En Humboldt y con la Universidad de Berlín se crea un nuevo concepto de universidad que, andado el tiempo, llegará a lo que hoy conocemos como Research University. Un concepto que se extenderá por toda Alemania y que una generación después llegará a los Estados Unidos con la creación de Cornell University en 1865 y sobre todo con la Johns Hopkins University de Baltimore en 1776, a la que seguirían con idéntica orientación las demás grandes universidades americanas de la costa este. Tan temprano como en 1891 se fundaría con un lema en alemán y 8 profesores de 15 de Cornell, curiosamente la Universidad de Stanford. Véase qué vocación, y quédense con los 3 nombres que acabo de decir, especialmente con el último, y véase qué vocación investigadoras que solo estas 3 pequeñas universidades norteamericanas, la suma de los 3 ahora mismo no llega a los 40.000 alumnos, tienen 99 premios Nobel, mientras que un país como España solo tiene 7, 5 de literatura y 1 de medicina de un español que trabajaba en Estados Unidos. Pero la revolución humboldtiana no llegó a todos los países. Tras la guerra napoleónica y el auge del nacionalismo se observa una distinta evolución del concepto de universidad en las distintas potencias. Así el Reino Unido seguiría anclado en sus viejas universidades monásticas que no sufrirían cambios significativos hasta bien entrado el siglo XIX. De hecho, Oxford no incorporó estudios de ingeniería hasta la segunda década del siglo XX. Por su parte, la Universidad Francesa, con mayúscula, se industrializa. El concepto francés de universidad en el siglo XIX sigue siendo pre-humboldtiano. La universidad ha de formar profesionales para la sociedad, la investigación ha de estar separada y centralizada en institutos públicos de investigación. Será una universidad más uniforme que la británica o la alemana, pero mucho más eficaz en términos de coste por graduado. Es una universidad de planes de estudio aprobados centralmente con sistemas iguales, siguiendo el modelo de París. Italia y Francia adoptarán el modelo francés con ligeras variaciones. Se configuran así conceptualmente los 2 grandes modelos de universidad que, con variaciones y no pocos matices, están en la base de nuestros sistemas universitarios occidentales. Por un lado, las universidades humboldtianas, mayoritarias en Alemania, Estados Unidos, Escandinavia, Benelux y Austria, que integran formación e investigación, compiten entre ellas por los estudiantes y los profesores, se relacionan con las empresas, son flexibles en sus planes de estudio y están orientadas al logro. Su éxito, su producción científica; su cruz, su coste. Por otro lado, las universidades racionalistas, mayoritarias en los países latinos, que separan formación e investigación, hasta hace tiempos relativamente recientes, que tienen planes de estudio homogéneos, son igualitaristas, no elitistas, no diferenciadas y por tanto monopólicas en su territorio, y tienen una clara orientación hacia la comunidad a la que sirven, especialmente la interna. Su éxito, su coste relativo, son mucho más baratas. Su cruz, su producción científica. Más adelante, ya a finales de los 80 del siglo XX, aparece un nuevo concepto de universidad, la universidad innovadora, al añadírsele un nuevo papel, el de ser creadora de innovación, y aparece así el concepto de Entrepreneurial University. Es el ejemplo de Stanford, de la Johns Hopkins o, no lo cité antes, del MIT. Y piensen sencillamente en Sun Microsystems, la gran empresa norteamericana, que todo el mundo piensa que Sun es sencillamente Sol, y no es así, es el acrónimo de Stanford University Network.
Es como paradigma de lo que es el spin-off en el que todos nos queremos mirar ahora. Bien, en España, el concepto francés de la Universidad Racionalista e Industrialista del XIX llega a su culmen en la década de los 30 del siglo XX. En palabras de Ortega, cuánto daño a la Universidad Española. La misión de la universidad es, cito textualmente, primero y por lo pronto la enseñanza superior que debe recibir el hombre medio. Aceptable. Segundo, hay que hacer ante todo al hombre medio un hombre culto. Aceptable. Hay que hacer al hombre medio un buen profesional. Aceptable. Y finalmente, y cito también textualmente, no se ve ninguna razón densa para que el hombre medio necesita ser ni deba ser un hombre científico. O sea, la universidad dedicada a la formación, pero con un matiz humanista muy loable y con un sentido amplio de la cultura. No sería, por desgracia, hasta la Ley de Reforma Universitaria de 1983 que, sin definir, como tampoco lo hace la Ley del 2001-2007, lo que es una universidad incluya la actividad investigadora entre las funciones al servicio de la sociedad, cambiando el concepto de universidad en España, pero sin renunciar a la vieja estructura de separación entre universidad e investigación. Así tenemos un montón de institutos de investigación fuera de la universidad, por lo que en nuestro país se pueden rastrear los restos de la vieja universidad francesa en no pocas de nuestras universidades, especialmente en las más grandes, y en muchos intentos de las universidades de nuevo cuño. Pero de eso, si me permiten, hablaremos brevemente luego. Lo que hace cambiar el concepto de universidad, que han visto ustedes que es diverso, a lo largo del tiempo es esa onda larga de la que hablaría Braudel, es la reflexión que sobre él haga la sociedad a la que la universidad sirve, cómo esta reflexión se transforme en preocupación política y de qué respuesta dé la Administración a esa preocupación. Y permítanme que con una breve comparación veamos por qué en España el concepto de universidad sigue, aun entre los universitarios, siendo no solo ambiguo, sino polisémico. En los Estados Unidos la universidad es un tema de un medio de comunicación. No solo de los grandes periódicos le dedican páginas, es que hay además revistas especializadas, y esta mañana me ha llegado la última, The Chronicle of Higher Education, revistas especializadas semanales sobre las universidades. Y es que en el país de la estadística y de la competencia existen además rankings para todo. El tema importa porque la familia media norteamericana paga la universidad, aun las públicas. Un grado cuesta por año entre 9.000 y 30.000 dólares, estancia aparte. Un máster entre 25 y 40.000 dólares, estancia aparte. Lo hay muchos más caros, desde luego. Los americanos se desgravan de los ahorros para la universidad, igual que nosotros antiguamente de la cuenta vivienda, y no tienen burbuja universitaria. Y pueden pedir préstamos con aval de la admisión en una universidad, porque es una inversión y creen y miran los rankings. Un alumno bueno norteamericano de secundaria tendrá varias ofertas de universidades. Con una familia con posibilidades irá a visitar 3 o 4 universidades antes de decidirse. Para la familia americana media, la cuestión de la universidad no es una cuestión baladí, es una cuestión que importa. Por eso está en los medios de comunicación. Como tampoco lo es para una familia media alemana. Sus hijos compiten, son todas las universidades alemanas, las 81 universidades alemanas son públicas, sus hijos compiten para entrar en el gymnasium, que es el bachillerato, y no todos los adolescentes pueden entrar en la universidad. Solo lo consiguen el 30% de los mejores con mejores notas. Y con su sistema de becas que favorece la movilidad, los alemanes, sus padres los estudiantes y sus padres se preocupan por entrar en las mejores universidades. Por eso también son importantes para ellos los rankings de Der Spiegel o los especiales sobre universidades de Die Welt am Sonntag de todas las semanas. En España, por el contrario, los medios no se preocupan de la universidad. La universidad no es objeto de los medios de comunicación, salvo nosotros ahora, Loyola, por la novedad, y fundamentalmente la publicidad destinada a los alumnos. Pero los debates sobre la universidad en España son adocenados y muy repetitivos. La mitad de los artículos, y tengo un dossier de prensa largo, que se han publicado el año pasado, 34 concretamente en los principales periódicos de difusión nacional, sobre la universidad no trata ninguno de los temas de fondo que, en mi opinión, tiene planteado nuestra universidad. Solo un 10% trataba de la endogamia, pero no he visto artículo en profundidad sobre gobernanza. Uno, esporádico y con mucho cuidado. Tamaño, el tema de la dimensión de la universidad española. De financiación mucho para quejarse, muy poco de competencia y nada de evaluación. Al no estar en los medios, la universidad solo aparece en la agenda política como un mantra, con no pocos lugares comunes. Quitando la última ley andaluza, que no alabo porque fuera la de nuestro reconocimiento, sino porque realmente creo que es una buena ley, pocas leyes autonómicas tratan
la universidad como deben. Más aún, la mayoría, incluida en algunos párrafos la nuestra andaluza recién aprobada, no inciden realmente, al menos en mi opinión, sobre los males de las universidades españolas, especialmente las públicas. Sencillamente, la universidad no es un tema de un profundo debate en nuestra sociedad y, por tanto, tampoco es un tema de profundo debate en nuestra política, más allá de la cansina y anticuada dicotomía entre público y privado. En conclusión, el concepto de universidad cambia, pero solo lo hace en sociedades en las que la universidad es un eje central de la vida social. En España el concepto de universidad es ambiguo, cuando no ignorado, porque la ciudadanía está alejada de la universidad, sabe poco lo que es, y muchos de los que fueron universitarios o lo son, generalizan la universidad que vivieron sin reflexionar mucho sobre ella, no la valora porque no le cuesta directamente ni dinero ni esfuerzo acceder a ella y no tiene ningún interés en exigirle. Como sociedad lo siento, pero creo que somos unos incultos en filosofía universitaria y mucho me temo que lo seguiremos siendo. Este es el primer reto que tiene la Universidad Española, que tienen las universidades que afrontar. Su concepto, pero superficialmente lo haremos dentro incluso de 20 años porque somos una sociedad que prefiere saber de fútbol antes que de universidad. Analicemos ahora la universidad desde otro ámbito, desde la perspectiva de la institución social que es. Decir que la universidad es una institución social es lo mismo que decir que es el conjunto estructurado de personas del que se espera un comportamiento que definen un conjunto de relaciones. Es decir, una universidad es un conjunto de personas, estudiantes, claustro y personal, staff, que tienen comportamiento. Los estudiantes estudian para aprender, los profesores enseñan y publican, el personal posibilita las actividades de los otros dos estamentos, previsibles dirigidos a unos objetivos, que son aprender, enseñar, publicar, facilitar. Analizar pues una universidad, analizar el número y las características de su alumnado, su claustro, su personal, el ámbito y la amplitud y la forma de su docencia, su investigación y su gobierno, sus resultados y la eficiencia de su docencia, investigación y servicio a la sociedad. Siguiendo este marco analítico, lo primero que se puede deducir es que las universidades son terriblemente heterogéneas en casi todos los sistemas universitarios occidentales. Universidades pequeñas y grandes, con muchos y pocos alumnos y con relativamente muchos y pocos profesores, bien o pobremente dotados de recursos y organización, con amplia docencia o especializada, con o sin investigación relevante, con o sin presencia maya de su ciudad, hasta algunas universidades que son semiciudades cosmopolitas, de calidad y pésimas. Incluso, y es una distinción que solemos hacer en España, de titularidad pública y privada, y en ambas de variadas formas. La heterogeneidad de las universidades que dan sistemas universitarios complejos. De ahí la inexactitud cuando generalizamos. En España, por ejemplo, hay 81 universidades, incluyendo Loyola, es nuestro número, recién inscrita en el RUT, que van desde gigantes como la Complutense, pública, antigua, multicampus, omnicomprensiva, salvo en tecnología, con 80.000 estudiantes y casi 5.000 profesores, relativamente abierta, relativamente poco internacionalizada, hasta la más pequeña, que es esa de empresa que radica en Madrid, que es más pequeña incluso que nosotros, porque no llega a los 500 alumnos. Nosotros cuando nazcamos tendremos los más de 1.300 que ya tiene el grado de TEA y los 100 y pico de posgrado que ya tenemos, aparte de los de la Leadership School. Bueno, en este complejo y heterogéneo mundo, ¿qué cambios son los que se avecinan y por qué? En estos pequeños mundos microcosmos, permítanme. ¿En qué cambiarán además? Permítanme que clasifique sencillamente los cambios que se esperan siguiendo una lógica analítica sencilla. Cambios en las personas, cambios en las relaciones o lo que es lo mismo en las actividades. La universidad, casi cualquier universidad, es una comunidad que en conjunto se renueva en parte cada año, porque cada año entra un porcentaje de alumnos, otros la abandonan y otros se quedan. Entran nuevos profesores y se jubilan otros. Y no digo se despiden porque esa mala costumbre solo la tienen algunos. Y entra también nuevo personal. De una universidad de grado de 900 alumnos y 100 de recursos humanos, 1.000 personas, entrarían 275 novatos cada año y saldrían otros tantos que abandonarían los estudios. O sea, que el número de individuos que permanece estable son prácticamente los 100 de los recursos humanos generales de la universidad, mientras que el otro porcentaje importante cambia. Más del 30% de esa comunidad cambia, y es aún mayor el cambio en las universidades que no son de grado, que tienen muchos posgrados. El cambio es muchísimo más amplio. Esto es lo que es más llamativo. Estos hechos, este cambio necesario demográfico,
condiciona el funcionamiento de cualquier comunidad. Imagínense lo que sería cambiar el 37% de los ciudadanos de Sevilla cada año. Si eso no cambia la idiosincrasia y la forma de ser de Sevilla, que lo cambia necesariamente. Bueno, pues esto es un hecho que es percibido en la universidad como evidente, y aquí parece que, en fin, es evidente, pero que nadie lo dice, y al que no se le presta nada de atención. Y sin embargo, en mi opinión, es clave. Así, las universidades pequeñas, centradas en posgrado, con alta tasa de rotación del claustro, MIT, MIT, Caltech, Johns Hopkins, Cornell, Duke, Iowa, cambian de comunidad en casi un 50% cada año, mientras que gigantes como algunas de nuestras universidades, la Complutense, tiene lo que yo llamo una tasa de cambio, una tasa inercial de cambio que no llega ni siquiera al 20%. Esto dice mucho de cómo evolucionan una y otra a lo largo del tiempo. Bueno, establecida esta dinámica del cambio, ¿cuáles son los que van a producirse en las próximas décadas en las comunidades universitarias? En mi opinión, fundamentalmente tres. En primer lugar, habrá una onda de crecimiento de la demanda de estudio universitario, ya la hay a nivel mundial. Si por un momento nos saliéramos de nuestra óptica europea decadente y en crisis, veríamos que hay a nivel mundial más jóvenes, un crecimiento de la clase media, con familias más pequeñas, occidentalizadas, con unos comportamientos educativos que demandan educación universitaria en todos los países emergentes. China está creciendo y exportando, al estilo de la era Meiji en Japón de 1868, estudiantes. En Estados Unidos hay este año 22.000. Hace 2 años solo había 6.000. En Europa hay más de 15.000 estudiantes chinos. Hace 3 años solo había 5.000. India está exportando también estudiantes. Brasil, Sudáfrica, incluso Nigeria está sacando estudiantes. Los factores básicos de este crecimiento de la demanda mundial de estudios universitarios son el crecimiento demográfico, familias con pocos hijos, renta per cápita a partir de $8.000, mejora del fracaso escolar y de los sistemas educativos no superiores en casi todos los países, y en los países ricos la crisis económica que lleva a los jóvenes a la universidad, y en los países pobres su propia expansión que demanda profesionales formados universitarios. Más y más jóvenes quieren estudiar en el mundo, y además son jóvenes distintos de los que conocimos, es decir, son de otra generación, vienen con bagajes diferentes, lo que añade otro factor de cambio. Es como si dijéramos son jóvenes Google, no jóvenes Gutenberg, como fuimos muchos de los que aquí estamos. Pero no solo está cambiando esto, los jóvenes que entran a estudiar grado en la universidad y más en el futuro, el número, por tanto, de personas que demanden educación superior por razones demográficas, sino el número de personas que demandan educación superior por la obsolescencia de los conocimientos, la necesidad de renovación de los mismos. Cada vez más serán necesarios cursos de reciclaje, lo que llamamos lifelong learning, en la vida profesional. Un especialista profesional que salga con 26 años de la universidad, con un máster en cualquier rama, necesitaría, se ha calculado por término medio, un reciclaje equivalente a 60 créditos cada 10 años. Es decir, un curso universitario por cada 10 años. Al final de los 40 años de vida universitaria ha tenido que hacer el equivalente al grado que hizo. Y más si es una rama tecnológica. Piensen en medicina, en ingeniería o en cualquiera de las ciencias duras. Habrá pues más demanda y más variedad en la formación universitaria, más rango de edades en alumnos y más variadas experiencias. Correlativamente a esta demanda, segundo factor, habrá un crecimiento de los claustros y personas dedicadas a la educación superior en todo el mundo. Se están fundando universidades casi continuamente. Nosotros en Loyola, lo decimos algunas veces en Petit Comité, en esos momentos de euforia, ¿sí? Creemos que somos una excepción y que estamos haciendo historia. Bueno, pues yo he encontrado que el año pasado se crearon en el mundo al que yo me estoy refiriendo, occidental, 22 universidades. Por tanto, no somos una excepción. Qué pena, por cierto. ¿Sí? El año pasado se crearon, en España se han creado 6 universidades en los 10 últimos años, y en el mundo en los 3 últimos años se han creado precisamente 22 y curiosamente han cerrado 2 en los Estados Unidos. Bueno, esto implica un importante crecimiento de la demanda de profesores. Vean el Chronicle of Higher Education o el Die Welt am Sonntag o The Times Higher Education Supplement todas las semanas para hacerse una idea de la cantidad de demanda de puestos universitarios y de las distintas especialidades que hay en el mundo. Nuevas especialidades con nuevos intereses, una masa crítica en muchas universidades que además compite. Y finalmente, también está cambiando la composición de los administradores universitarios.
Frente a profesores con cargos y administrativos de hace 30 años, ya las universidades van siguiendo la estela de las escuelas de negocio y de su éxito, se están profesionalizando y se están haciendo cada vez más eficientes. En la mayoría de las universidades norteamericanas existe el cargo de presidente, que es el equivalente a un rector, después provost es el otro responsable, que se dedica exclusivamente a la administración. No les digo los sueldos porque ninguno de los rectores que estamos aquí ganaríamos nada de eso, ni sumando nuestro sueldo y multiplicándolo por los años que vamos a estar en activo. Te lo puedo prometer, Javier. Bueno, cambian los alumnos, más y mejores y más diversos alumnos, más y más especializados profesores, más y más cualificado personal en un microcosmo cambiante por su naturaleza, que hace que la universidad no pueda ser algo estático como muchas veces lo percibimos, y que en ningún lugar del mundo, con alguna salvedad relativamente cercana, lo vaya a ser en el futuro. Con estos cambios también cambian, o deberían hacerlo, las relaciones y acciones de docencia, investigación y gobierno. Pero además las actividades de la universidad, que son las que la definen, también cambian por las demandas de la sociedad, porque la sociedad demanda, como luego veremos, que la universidad sea motor de ese cambio. Analicemos rapidísimamente estos cambios y sus fuerzas directrices en la docencia, la investigación y el gobierno. En la docencia, responder a las nuevas necesidades formativas de los jóvenes que saben otras cosas y a los nuevos profesionales que demandan reciclaje. Será el gran motor del cambio en nuestras universidades. Este reto es la flexibilidad en los planes, otro concepto de curso, nuevos niveles educativos, no solo licenciatura o antigua diplomatura, licenciatura y doctorado, no. Grados profesionalizantes, grados generalistas, máster, executive education y luego ya doctorado. El reto, por tanto, es la flexibilidad a la hora de diseñar nuevos cursos en nuevos niveles educativos y la permanente actualización que solo da el contacto con la investigación. Por eso, al menos en mi opinión, y yo lo apunto, la universidad o es una research humboldtiana o tiene poco futuro en el sistema de los próximos años. Pero también se van a producir para la docencia cambios tecnológicos. Y permítanme una brevísima digresión sobre el ecosistema virtual. Frente a muchos, yo no creo que el futuro de la universidad sea una universidad que se llame Google. Y solo dos preguntas. Si ustedes después me las responden, a mano alzada si quieren, nos daría un índice de cuánta razón puedo llevar. ¿Alguno de ustedes, si tiene un hijo de 18 años, dejaría que se formara en casa, delante de una pantalla de ordenador durante 4 años y con la promesa de voy a hacer un grado en administración de empresa? Si responden que no, como estoy viendo muchas personas, Google. ¿Diríamos que está formada, segunda pregunta, una persona que ha pasado 4 años, por ejemplo, náufrago, un Robinson cualquiera, en una isla desierta con Google y Facebook? No. Hay habilidades, por tanto, y hay cosas que solo se pueden aprender a determinadas edades viviéndolas. Es lo que yo llamo la universidad experiencial, siempre que se haga bien. Si solo son clases aburridas y repetitivas, no. Conéctense ustedes a Academic Earth, que tienen todas las clases de las universidades más importantes de los Estados Unidos y las pueden recibir en inglés. O vean la lista de los cursos en MIT OpenCourseware y tendrán ustedes también todo el MIT y la docencia que dan, es decir, en esquema. A ver si eso sustituye a un buen profesor en clase o a una buena profesora en clase y a las experiencias que da la propia vivencia del proceso universitario. Por tanto, no creo que esto vaya a cambiar mucho la universidad como tal, pero sí va a cambiar la docencia. El reto será, por tanto, en docencia, formar más gente, más diversa, en más campos, con actualización y usando estas nuevas tecnologías que son utilísimas. Y para ello es esencial un idioma común, el inglés, flexibilidad y adaptación de los planes, una continua actualización, una nueva pedagogía, Bolonia, interdisciplinariedad y una universidad que sea capaz de aceptar el cambio y estos retos. Más aún, no solo en el cómo, y no voy a entrar demasiado en ello, sino también en el que cambiarán los ámbitos de la universidad y lo que definirá, al menos en mi opinión, la universidad de las próximas décadas, serán los problemas que aborde, no las ciencias de las que trate. Miren, en la investigación, segundo aspecto, es lo más globalizado. Todos estos cambios a la investigación ya han llegado.
y permítanme que lo demuestre también haciendo una serie de preguntas. Es la primera actividad universitaria que realmente se ha visualizado la globalización. Piensen, ¿en qué idioma se está publicando? En inglés. ¿Qué bibliografía se maneja? Internacional. ¿Dónde se consigue? En Internet. ¿Cómo se investiga? En equipo y no necesariamente, o en red, y no necesariamente en la misma universidad ni en el mismo país. ¿Cómo se progresa? Publicando en revistas de ranking, compitiendo. ¿Cómo se escoge ámbito o línea de investigación? Según criterios de interés de la comunidad internacional científica. Esto es lo que ya vivimos en la investigación y esto es el reto que tiene pendiente la docencia. Respondan a esas mismas preguntas en docencia y verán los retos que tiene planteada la docencia en la universidad a nivel mundial. Y finalmente, un tercer ámbito en el que, en mi opinión, van a producirse cambios profundos es en el del gobierno. Miren, por su forma de gobernarse, y muy burdamente, hay, en mi opinión, dos tipos de universidades: las orientadas a la misión y las orientadas a la comunidad universitaria. Las primeras no son demasiado participativas ni excesivamente democráticas. Las decisiones se toman en función de su eficacia y su contribución a un resultado. En las segundas, que son gremiales, Domínguez Abascal Dixit el otro día, secretario general de la universidad, las calificó así: son comunidades orientadas a satisfacer las necesidades del claustro, del personal y de los alumnos. Las primeras evolucionan, compiten, crecen, se abren. Las segundas son inerciales. Se cierran, normalmente son endogámicas y se protegen de la competencia. Estas segundas, las universidades gremiales, dentro de 20 años o cambian o sencillamente decaerán, porque las universidades de otro tipo, las orientadas al logro, son mucho más ágiles y competirán más duramente. ¿Cómo está respondiendo? Bueno, antes de entrar en eso. Y si las universidades cambian como organismos complejos, que creo que son, por su propia composición molecular, permítanme el símil, también cambian por la interacción con el entorno, por las demandas que el entorno ejerce sobre ellas, o mejor, sobre el conjunto del sistema universitario. Siguiendo un símil, un viejo esquema funcionalista que vengo arrastrando en casi toda mi exposición, hemos de considerar ahora la universidad como un agente social más que interacciona con otros agentes sociales. Su misión, su función, es la de gestión y acumulación del conocimiento y su transmisión a las nuevas generaciones, junto con todo el sistema educativo del que solo es, en teoría, la cúspide, lo cual no quiere decir que sea más meritorio. La empresa, el sistema económico, produce para el consumo. El gobierno y la administración ordenan la vida social. La familia y las estructuras sociales satisfacen las necesidades de reproducción, cuidado y socialización básicas. El sistema educativo y la universidad en él, las necesidades de conocimiento. En este esquema, discutible como todas las grandes teorías sociales y trascendible, como demostraron, por ejemplo, Habermas o Niklas Luhmann, irreducible también, como hizo el mismo Gadamer, el cambio social se puede producir en cualquiera de sus partes, pero es en la interacción entre ellos que se produce, y es por acumulación del conocimiento y propagación de él en el que más rápidamente se produce. ¿Qué le demanda y qué le ofrece la universidad del siglo XXI? Y, por tanto, ¿qué retos le está ofreciendo a la empresa, al gobierno, a los individuos y a las familias? A la empresa, la universidad le ofrece formación de su capital humano y conocimiento para generar innovación, o debe hacerlo, y le pide implicación en la formación y, en algunos países y en algunos casos, financiación. A los gobiernos, la universidad le ofrece formación de las élites, crecimiento económico a través de la tecnología y poder, y le pide reglas estables y financiación. Y a la familia, la universidad le ofrece formación de las personas y un instrumento de ascenso social, y de la familia, la universidad solo pide respeto y aprecio. Bueno, pero vayamos concluyendo, porque ya voy viendo caras que se van casi aburriendo, y que abramos así el diálogo, porque seguro que habré dicho cosas que hayan provocado su inteligencia, y las frases de Machado antes han referido mi pasión por la poesía, y que me he dejado además muchas cosas en el tintero y en el micrófono, pero que es hora de terminar. En mi opinión, los retos a los que se enfrenta la universidad, digamos española, en los próximos años son los siguientes. En primer lugar, una definición concreta y lógica del concepto de universidad adecuada a los tiempos. Una demanda mundialmente creciente de formación con mercados locales, los que tenemos estancados, lo que supone, en mi opinión, una oportunidad de internacionalización que debiéramos de aprovechar.
un alumnado diverso. Piensen sencillamente que dentro de 20 años tendremos en la universidad los hijos de los inmigrantes que hemos recibido en los últimos años, y que en los últimos años la mitad de los niños nacidos en España son hijos de inmigrantes. Esa diversidad, ¿cómo la vamos a tratar? Una mayor diversidad también con edad. Yo espero que en la Universidad de Loyola tengamos alumnos de 40 años, de 50 y demás en cursos de reciclaje. Permanentemente sería un éxito, ¿sí? Y de distintas experiencias y de distintas nacionalidades. Un alumnado diferente, un alumnado con una forma de pensar diferente, un alumnado Google y además con una visión internacional. Un claustro abierto, cambiante y competitivo. Y si no lo es, debiera de serlo. Una docencia impactada por las nuevas tecnologías, una investigación cada vez más especializada y al mismo tiempo cada vez más multidisciplinar, orientada a los problemas, una competencia mundial, una gobernanza nueva orientada al logro y una exigencia cada vez mayor de las empresas, las administraciones, la familia. En definitiva, yo creo que el reto de la universidad, especialmente de la española, es reinventarse para adaptarse, como lo hizo en otro tiempo y como lo hicieron otras tradiciones universitarias en el pasado, y que empezó a hacer nuestra universidad hace 30 años. Estos son los retos que, en mi opinión, tiene planteados cualquier universidad. Después, si quieren, discutiremos sobre los problemas concretos de la Universidad Española, que tiene planteada cualquier universidad en el mundo. Bueno, pues adoben estos retos con los problemas particulares, financieros, de relaciones con los vecinos, de competencia, de celos entre departamentos de jardinería, y los tendrán traducidos a los retos que cualquier rector tiene casi diariamente. Mi reto como rector de la Universidad de Loyola Andalucía, y permítanme ese símil marinero que también han señalado antes, es hacer que mi pequeño barco se haga la mar de la navegación infinita de su misión, que es servir a la sociedad, formando hombres y mujeres para los demás y pensando las ideas que hacen el futuro. Solo el tiempo dirá si la previsión de las tormentas que hoy he expuesto y su tradición en los rumbos que surquemos fue acertada, y tomé las decisiones mejores para mi barco, mi tripulación y mi misión. Muchas gracias. Muchas gracias, rector magnífico. Ahora procedemos al debate, al diálogo. Si nos acercan ustedes algunas de las preguntas que quieran que podamos plantear y exponer. Gracias. He preparado datos y todo. Bueno, una de las preguntas que tenemos dice: ¿no le parece que es difícil la preocupación por la universidad si ni siquiera el sistema educativo ha sido tratado realmente como verdadera cuestión de Estado en España? Pues sí. Vamos, vengo a decir eso antes. Bueno, yo creo que el sistema educativo necesita, en mi opinión, un pacto de Estados. Tienen que ponerse de acuerdo los grandes partidos en eso. Eso lo reclaman unos y otros cuando gobiernan y cuando están en la oposición. Y es una reclamación que yo creo que es también un clamor de todos los que nos dedicamos, en parte de la sociedad civil, pero yo creo que especialmente de aquellos que nos dedicamos a la educación en cualquiera de sus niveles. En mi opinión, uno de los problemas que ha habido en el conjunto español, y no me voy a extender mucho, del sistema educativo es la excesiva o escasa permanencia de las normas. Es decir, hemos hecho demasiadas reformas. Tenía que haber habido una mayor continuidad, habiendo hecho previamente un debate profundo sobre el concepto de sistema educativo que queremos. En el caso de la universidad,
no ha habido tantas reformas, puesto que al fin y al cabo sencillamente llegamos, en mi opinión, tarde al concepto de la universidad dedicada a la investigación y bueno, la reforma que se hizo en el año 1983 y la que después se han hecho en el año 2001 y en el año 2007 y la batería de normas que la desarrollan, la ley de ciencia tan reciente y otra serie de normas, le ha dado una nueva orientación. Pero en el conjunto del sistema educativo no universitario sí hay, desde luego, al menos en mi opinión, un exceso de reformismo. Cada gobierno que entra hace una nueva norma y cambia las cosas. Mire usted, a mí me ha parecido, lo voy a criticar aquí en público, me ha parecido muy poco serio que nada más tomar posesión del nuevo gobierno, el ministro Wert haya hecho 3 apreciaciones precisamente sobre el tema educativo. Mire usted, si ustedes reclamaban un pacto de Estado, que menos que ofrecer un pacto de Estado y hacer una reflexión profunda sobre este tema. Es decir, ahora vamos a cambiar el bachillerato y lo vamos a poner a 3 años, pues me parece una habilidad que no es realmente lo que tenemos que hacer. Yo espero que no hagan también lo mismo sobre las universidades. Es decir, espero que la ley del año 2001, que al fin y al cabo se aprobó por el Partido Popular y que se reformó en el año 2007, permanezca durante bastante más tiempo y tengamos un marco bastante más estable de lo que es el desarrollo universitario. No se puede desarrollar un buen sistema educativo y el caso de una universidad, en mi opinión, es claro, porque madura muy lentamente, no se puede desarrollar con cambios continuos en el sistema normativo. Eso es una locura, al menos en mi opinión. Pero vamos, esto es una cuestión opinable. Pueden estar ustedes totalmente en desacuerdo y yo cambio de opinión. Como diría Groucho Marx, esta es mi opinión. Si no, vamos, parafraseándolo, si no, cambio de opinión, cambio de principio. En una universidad para las personas, ¿dónde quedan las emociones? ¿Y la felicidad? Pues francamente no lo sé. Lo siento no poder responder a esa pregunta. Es decir, creo que soy honrado, no lo he pensado, no lo sé. Y por tanto no puedo responder a la pregunta de dónde quedan las emociones. Hombre, la felicidad es un concepto muy bonito. Que sepan ustedes que hay una revista de estudios sobre la felicidad y que fue un premio Nobel norteamericano de Economía, Gary Becker, premio Nobel de Economía, al que me cabe el honor de haberme estado carteando durante 20 años, el primero que hizo una medición de la felicidad. ¿Sí? Pero el caso es que no lo he pensado, no sé cómo en la universidad puede contribuir a la felicidad ni cosas que le parezca. Y recuerden que estamos en el año 12, en uno de los artículos de la PEPA, que ahora celebraremos dentro de unos días, se dice que la misión precisamente del cuerpo político es la felicidad de los súbditos. Y así se recoge también en la... Bueno, pues debe de estar en la Constitución de 1812, porque yo en la universidad francamente no lo he pensado. ¿Con qué indicador podríamos medir hoy el nivel de orientación al logro de las universidades españolas? No vale premios Nobel, obviamente. No vale premios Nobel. Bueno, la orientación al logro, tienen ustedes un buen ejemplo y creo que está bien traerlo aquí en la propia Ley Andaluza de Universidades recién aprobada. Si se la leen, se hace una batería de indicadores del sistema universitario andaluz y ahí tienen un indicador multidimensional del posible logro de la universidad. Pero realmente el logro de una universidad se tiene que medir, no estaría de acuerdo con la forma de medir que tienen la mayoría de los rankings internacionales, empezando por el de Times Higher Education, que a mi opinión es el más completo, el de Stimago, que también es muy bueno, no contemplan todas las variables de una universidad, pero en general decimos que una buena universidad es aquella que está en ranking, comparada con otras. Y decimos que una buena universidad, y se llega al ranking si una buena universidad tiene una serie de características, que son fundamentalmente, yo las voy a señalar rapidísimamente, tienen una serie de características de sus recursos, que son fundamentalmente pues, internacionalización de su claustro, currículum del claustro, índice de impacto de sus publicaciones, etcétera, ratio alumnos-profesor, número de alumnos en posgrados, que son muy importantes, la mayoría de las grandes universidades tienen pocos alumnos y la mayoría de ellos los tienen en posgrado, internacionalización del número de alumnos, premios Nobel, premios, etcétera, y después una saneada financiación, etcétera. Yo creo que esa manera de medir es razonablemente buena, pero imperfecta como toda la forma de medir, y habría otras muchas variables que afectarían también al logro. Yo metería variables que tienen que ver con la cooperación y el servicio a la sociedad más cercana,
lo que le llaman servicio a la comunidad, traducido, le llaman las universidades norteamericanas, la cooperación con los más pobres, es decir, la responsabilidad social corporativa. Si nosotros metiéramos en una universidad factores de logro, desde el punto de vista de la formación, diríamos cuántos máster o grados tiene usted entre los mejores, investigación, responsabilidad social, etcétera, haríamos un índice multidimensional del logro de las universidades que yo creo que sería bastante más razonable que el que ahora mismo tenemos. Ahora mismo el que tenemos, los rankings son buenos, es decir, no voy a denostar los rankings, especialmente porque nosotros no estamos en ellos. Si estuviéramos los primeros diríamos que qué buenos son los rankings, ¿no? Pero no voy a denostar los rankings, pero los rankings desde luego dan un indicador aproximado que se podría completar y eso nos daría una idea del logro. No sé si Jaime ahora está de acuerdo conmigo, a lo mejor en alguna cosa puede ayudarme, ¿eh? Si ves que me estoy quedando mal, que estoy quedando mal, ayúdame. Otra pregunta, defina al profesor universitario del siglo XXI. No creo que haya una única definición del profesor universitario del siglo XXI. Si, en mi opinión, y vuelvo a dar una opinión, y además la quiero hacer sintética, sobre eso deberíamos de hablar otro día, o yo me ofrezco a darle otra pequeña reflexión. El profesor universitario del siglo XXI es fundamentalmente una persona que piensa. Es decir, para mí la universidad es fundamentalmente una colectividad de personas, especialmente los profesores, que generan pensamiento y que lo difunden. Y ahora, la forma de difusión y los instrumentos de difusión es lo que lo diferencia. Es decir, hay que generar pensamiento. Si no se genera pensamiento nuevo, no se es profesor universitario. Si se coge pensamiento de otros, estamos hablando de otro sistema educativo, pero no de otro nivel del sistema educativo, pero no el del universitario. Y el profesor universitario fundamentalmente lo difunde a unos pocos intensamente, docencia, a muchos difusamente, investigación y publicaciones, cuando son especialistas, o en un medio de comunicación participando y formando la opinión pública para determinadas cosas. Y en algunas otras cosas, pues el profesor universitario ese pensamiento lo difunde, fundamentalmente ayudando a crear nuevas estructuras sociales. Son, yo creo, las 4 grandes actividades de un profesor universitario, pero su actividad fundamental es pensar, generar nuevo conocimiento en cualquiera de los ámbitos, enfocando los problemas que tiene la humanidad planteados, que no dejan de ser los que siempre ha tenido. Por tanto, yo veo el profesor universitario fundamentalmente como una persona que piensa. Ahora, el grado en el que cada uno, eso ya hace cada una de estas actividades, pues puede ser variado y va desde un perfil puramente investigador, que es muy loable y me encantan, es decir, personas que se dedican a la investigación y dan 10 créditos al año en doctorado o en congresos internacionales o salen al extranjero, y luego el instructor, el profesor más docente, que da pues 27, 30 créditos al año, que son unas 10 horas de clase a la semana, eso ya es mucho, atiende muy bien a su alumnado, en pequeño grupo, y luego pues publica mucho menos, pero está en síntesis con el otro. Yo creo en los equipos de profesores mixtos con distintos perfiles, y más que hablar de el profesor universitario, que es la esencia, hablaría de los equipos de profesores universitarios en los que se mezclarían los distintos perfiles. Intentando ser escueto en la respuesta, ¿qué se le puede decir a los jóvenes que tras finalizar su estudio universitario se encuentran ante el abismo del desempleo y la falta de oportunidades? Bueno, es que eso es casi de consejero de empleo. Bueno, depende. Yo fundamentalmente le diría que sigan estudiando. Fundamentalmente, miren, el índice, esto antes han hablado ahí de mis trabajos, algunos de ellos sobre el mercado de trabajo. Miren, estudiar a cada paso en el nivel, esto se llama el premium wage, es decir, la ventaja en salarios que se produce por cada nivel educativo que uno tiene de más. Es decir, el universitario norteamericano, por ejemplo, en una sociedad como la norteamericana, en la que hay una baja tasa de desempleo, ahora están en el 8 algo %, pero hay una baja tasa de desempleo, tanto entre las personas muy formadas como en los de baja cualificación, la diferencia que hay entre entrar en la universidad y no entrar, o tener un grado y un máster en una buena universidad, se va en el salario esperado. Es decir, los norteamericanos tienen una diferencia de salario gigantesca. Un licenciado o un máster en Harvard puedes tener un salario de salida de $150.000 de media sin ningún problema. Son datos del año pasado. Entonces, eso nosotros lo veríamos impensable. La persona con la misma edad se quedó en la secundaria norteamericana, cobra un salario medio de alrededor de $20 y tantos mil. Es decir, la diferencia es 8 veces.
Eso es la diferencia de salario, que después se le aplican los impuestos y se hace una diferencia de unos 6 meses. Por eso los norteamericanos, y esto también es una tesis de Gary Becker en teoría del capital humano, la inversión en capital humano, los norteamericanos están dispuestos a pagar por un máster, porque si lo admiten en el máster, después van a tener la recompensa en el conjunto de salarios que van a recibir posteriormente. Por tanto, lo ven como una inversión. Invertir en investigación en una familia media norteamericana es una inversión, y lo ven así. Y me parece que debiéramos de tener parte de esa visión. En España no es así. En España, como nosotros no tenemos un sistema de distribución de salario mucho más corto, no tenemos tanta diferencia de salario, y la sociedad española es más igualitarista, y además tenemos un sistema mucho más progresivo de impuestos. El IRPF, como todo el mundo sabe, recae fundamentalmente sobre las rentas salariales, pues lo que hacemos es que achatamos mucho la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que invertir en universidad en España es menos rentable y por eso se le dedica, van menos a la universidad también. Es menos rentable. ¿Cómo lo pagamos? Pues lo pagamos, y esto fue un modelo que yo presenté en un congreso hace ya un montón de años, nosotros lo pagamos en tasa de paro. Si ustedes multiplican la esperanza de encontrar un empleo por el salario que se percibe, es decir, la esperanza matemática a lo largo del tiempo del salario que se percibe, en España el premium wage, el salario, la diferencia de salario, no viene por la diferencia salarial, sino por la menor tasa de paro. Es decir, el alumno universitario, en media en España, aunque haya algunas profesiones que están más paradas, pero en media en España tiene una tasa de paro muy inferior a la del alumno que tiene poca formación, por no decir ya con el que no tiene nada. Es decir, con la persona equivalente en edad que no tiene formación. Por eso, entrar en la universidad es una buena inversión. Y no lo digo por atraer alumnos, sino fundamentalmente porque realmente es así, se puede demostrar. Y se paga en menor tasa de paro. Por tanto, ¿qué le puedo decir? Que no se desespere y que siga estudiando. Cuanto más se forme, especialmente, y que hay que tener un poco de cuidado. Es decir, hacer un doctorado en arameo no te va a dar directamente un puesto de trabajo, pero te da alguna oportunidad. Hay carreras donde no hay prácticamente desempleo, o hay muy poco desempleo. Piensen ustedes, las medicinas, las carreras médicas en España están francamente bien. Además tienen una oferta muy limitada por los famosos números clausus, etcétera, pero hay carreras donde no hay prácticamente desempleo. Y hay otras carreras que tendrían que crear su propio empleo. Y francamente no entiendo cómo los alumnos de empresariales, yo se lo digo a mis alumnos de quinto, vosotros no creáis empresa, o no lo intentáis por lo menos, porque si vosotros no creáis empresa, ¿qué van a hacerlo los de filosofía? Entonces, me temo que yo le daría el consejo de que siguiera estudiando. Dos últimas preguntas. ¿Cree conveniente una reducción del número de universidades en España? ¿Cómo podría hacerse? Sabía que me iban a preguntar lo del número de universidades. Vamos a ver. El tema del número de universidades en España es... miren, yo le voy a dar 2 datos, ¿vale? 2 datos. Además, los pueden ustedes comprobar en Internet. Chispas más arriba o abajo son aproximadamente lo que voy a... No. Miren, en Alemania hay 81 universidades, todas públicas, para una población universitaria que es ligeramente superior a la nuestra en un 30%. En España hay 81 universidades, entre públicas y privadas. Es decir, nosotros para una población que es el 60% de la alemana, tenemos el mismo número de universidades. Pero en Alemania no hay tanta diferencia de tamaño entre las universidades. Los alemanes no tienen ninguna universidad de 80.000 estudiantes, pero tampoco tienen ninguna universidad que tenga menos de 10.000 estudiantes. Entonces, el rango medio, Francia tiene, si yo no recuerdo mal, 76, aunque ellos dan como universidades de algunas escuelas y facultades sueltas que tienen. Universidades de verdad, lo que decimos una universidad, tienen 76, para una población parecida a la alemana. Bien, esto diríamos son relativamente homogéneos. Además tienen también un rango de tamaño sus universidades relativamente pequeño. El Reino Unido y la Gran Bretaña, si yo no recuerdo mal, debe andar por 206, 207 universidades. Miré el dato ayer. Métanse ustedes en NatStat y cojan ustedes el listado, que lo tienen en Excel, con todos los datos de la Universidad Británica, y cuenten las casillas que hay. 206, 207, si yo no recuerdo mal de memoria. Para una población similar a la francesa y más pequeña que la alemana. 206 universidades. ¿Son muchas las británicas? Pues miren, hay universidades muy grandes y hay universidades muy pequeñas, y las hay muy buenas y muy malas. En España pues tenemos 81. Pero es que el dato más llamativo es que el país de la universidad por antonomasia, que son los Estados Unidos, tiene 2.300 universidades. Y los Estados Unidos no es 20 y tantas veces España.
en población. Por tanto, miren, en los Estados Unidos hay aproximadamente una universidad por cada 200.000 habitantes. Es decir, en España no llegamos a una universidad por casi 400.000. Si hacemos estas comparaciones internacionales, yo creo que el tema no está en cuántas universidades hay, de cuántas universidades hay, sino si hay buenas y malas universidades. Entonces el sistema lo que debería hacer es quitar las malas universidades y quedarse con las buenas universidades. Y entonces ahí diría lo de aquel, sí, que le decimos muchas veces, el tamaño no importa, aunque en economía como en universidades también importa. Y la última pregunta, pidiendo disculpas al resto de preguntas, pero se nos va el tiempo. Hablemos de la Universidad Española. ¿No cree que nos sobran papers y nos faltan patents? No, no lo creo. No lo creo. Lo que sí creo es que los españoles somos para todo exagerados. Nos da por los papers y de pronto todos son papers. Y ahora resulta que no vale la docencia. Pues miren ustedes, no me parece tampoco. Es decir, creo que debiéramos de ser un poco más moderados y bastante más equilibrados. Y en eso, precisamente, las últimas directrices que han llegado de la Agencia Nacional de Acreditación, de ANECA, sobre el tema de la investigación, pues la sobrepondera sobre el tema de la docencia. Me parece que estamos equivocándonos. Pero, yendo ahora respondo a la pregunta. Es decir, yo creo que debemos de buscar un cierto equilibrio. Es decir, ¿qué es para mí un buen currículum universitario? Pues un buen currículum, lo he dicho prácticamente antes. A mí me gustaría que un buen profesor de la Universidad de Loyola, por ejemplo, fuera una persona que tuviera una buena docencia, en grado y en posgrado, me da lo mismo una que otra, que tuviera buena docencia internacional, es decir, que tuviera experiencia internacional, que tuviera muy buenos papers, no muchos, pero no hace falta una barbaridad, pero muy buenos papers, y después que tuviera una buena difusión. Y si es de una carrera relativamente técnica en la que es posible la innovación, que tuviera patentes. Y eso sí es muy importante. Y nosotros, por ejemplo, en eso sí tengo que decir que estamos trabajando mucho con Abengoa en ver cómo convertimos esa investigación básica, la investigación básica que hagamos sobre sostenibilidad, en patentes que sean aprovechables precisamente para la empresa. Entonces, no creo que lo que sí pasa es que somos muy exagerados. De pronto, en la Universidad Española se ha visto de pronto, por lo menos en algunas universidades se ha visto de pronto, no, ahora lo que vale son los papers y entonces abandono la docencia y esto es una carga. Pues no, mire usted, yo que me siento vocacionalmente profesor, y lo sabéis aquellos que me conocéis, yo sigo dando clases. Es decir, a mí me gusta dar clases, nunca he dejado de dar clases y me encanta dar mis clases los lunes por la mañana. Es decir, para mí, que soy vocacionalmente profesor universitario, me encanta mi contacto con mis alumnos de quinto. Es decir, la semana empieza dando clases. Es que si no, no es una semana en la universidad. La semana que no doy clases no me siento yo bien y por eso también en el verano me voy al extranjero. Por lo tanto, no concibo al profesor universitario sin las clases. Como no lo concibo tampoco encerrado en su torre de marfil, sin contacto con la realidad de la empresa, intentando buscar patentes siempre que fuera, o como no lo concibo, y eso critico, aquel que no hace una opinión en los medios de comunicación. Los medios de comunicación normalmente, a mí me gustaría que España aflorara. Tenemos muy buenos intelectuales en la universidad y tendría que tener más presencia en los medios de comunicación. En un país que además no tiene premios Nobel, llamamos intelectuales a los actores, pero debieran de ser nuestros profesores universitarios. En Estados Unidos nadie llama intelectual a Tom Cruise. Aquí en España a cualquier actor, por muy respetable que sea, le llamamos intelectual. Pero eso es un país que no tiene ni premios Nobel ni filósofos. En Alemania tampoco, salvo Klaus Kinski y algún otro, los demás, mire usted, no. Yo animaría a los profesores universitarios que estuvieran en esta sala y a todos aquellos que me puedan oír a que realmente no le tengan miedo a equivocarse saliendo a los medios de comunicación y den su opinión, porque esa opinión será autorizada y además ayudará a la formación de la opinión pública en muchos temas. Al menos también eso es mi opinión. Una última pregunta que nos ha llegado desde Twitter. ¿Valorarán las empresas a profesionales formados en valores distintos a los del mundo de hoy? ¿Quién se adapta a quién? Me voy a permitir una crítica a la empresa. ¿La empresa, lo apreciaría la empresa? No. ¿Valorarán las empresas a profesionales Pero formados esa pregunta en tiene otra retórica. Dice, bueno, ¿valoraría la empresa realmente a un profesional que estuviera más formado, por ejemplo, en ética y supiera un poquito menos de contabilidad? Es que a veces las empresas piden todo. Yo tengo ahora una cierta relación de la relación universidad-empresa
Las empresas normalmente nos piden a los gestores universitarios, nos piden todo. Las universidades nos piden que los alumnos vengan y te dicen que sean creativos, que sean capaces de abordar problemas, que tengan capacidad de aprendizaje para la resolución de problemas, que no sé cuánto. Claro, ese es el 5% de los alumnos que yo tengo en mi aula. Eso los queremos todos. Pero ¿ustedes apreciarían realmente si nosotros le damos más formación humanística? ¿Apreciarían a un alumno de ADE, por ejemplo, de Administración y Dirección de Empresas, si en vez de darle más contabilidad, digo contabilidad por decir cualquier cosa, con todo mi respeto, digo, si en vez de darle, por ejemplo, más finanzas o más marketing, le diéramos una asignatura de lógica y además de eso le diéramos 2 asignaturas de ética? Hay veces que te dicen eso las empresas, pero después realmente no te lo aprecian. En los procesos de selección, ¿cómo mide uno la cantidad de valores que tiene el profesional, el que está seleccionando? ¿Cómo lo mide? No lo pueden muchas veces apreciar. Por tanto, me parece bien la pregunta. Yo espero que empiecen a valorarlo y cada vez lo aprecien más, es decir, que aprecien eso, pero mucho me temo que hay veces que hacemos mantras retóricos que no tienen una realidad después en la práctica. Me temo. ¿Sí? Y a las empresas hay veces que criticarlas. Discúlpenme si alguien se ha sentido ofendido. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpen el resto de preguntas que no han podido pasar, pero ahora tenemos la oportunidad de tener una copa y ya una vez clausurado el acto y pueden hacer las preguntas que quieran. Permítanme solo un aviso. Para el próximo día 22 de marzo retomamos otra vez Diálogos Loyola y tendremos con nosotros a Chris Lowley, que es un ex jesuita alto directivo de JP Morgan, que ha estado trabajando en Singapur, Tokio, Londres y Nueva York, y va a estar aquí con nosotros porque ha sido un bestseller en algunas de sus publicaciones sobre el tema del liderazgo y una vida heroica. Simplemente les volvemos a emplazar para el día 22 de marzo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.